Bueno, buenas tardes, ¿se escucha? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio a la 80ª sesión del Seminario de Perspectivas Críticas en Educación de México y Latinoamérica, construcción de discursos y prácticas. Mi nombre es Ángel Acosta Blanco, soy egresado de esta facultad, estudié lingüística. Le doy la bienvenida a los ponentes, participantes, José Carlos Buenaventura, Juan Manuel Rendón, y la maestra Claudia Amanda Juárez Romero, así como a la maestra Marlene Romo. Voy a hacer la presentación de cada uno de ellos en su digamos, síntesis curricular. Todos ellos tienen ya una gran experiencia amplia en este tema de la educación. Empiezo con la maestra Marlene Romo, que es coordinadora del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciada en Ciencias de la Educación y maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. La tesis para obtener el grado trata sobre la construcción de ciudadanía a través de programas educativos en Colombia, Chile y México. Está con nosotros también el doctor Juan Manuel Rendón, normalista, inicialmente profesor de educación primaria con especialidades de lengua y literatura y pedagogía de la Normal Superior. Estudios de maestría en el Departamento de Investigación Educativa del CIMBESTA, del Instituto Politécnico Nacional, docente de la BEM, de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Está con nosotros también la maestra Claudia Amanda Juárez Romero, licenciada y maestra en Pedagogía, profesora en la Benemérita Escuela Normal. Y así también está el maestro José Carlos Buenaventura, licenciado en Pedagogía, coordinador del Seminario de Perspectivas Críticas en Educación, coordinador del libro La Educación Sitiada entre la política y el mercado. ¿Por qué de la sesión? Hoy, ante la crisis de la educación que vivimos en nuestro país, es necesario construir espacios de discusión, debate y diálogo donde se analice el papel del normalismo y de la pedagogía en el proyecto educativo vigente, reconociendo el papel fundamental de los maestros y maestras, pedagogos y pedagogas para llevar a cabo un proyecto educativo diferente, al que tenemos que no garantice el derecho a la educación. Por ello, esta sesión es pensada como un acercamiento entre dos campos de conocimiento, la pedagogía y el normalismo, ya que estos tienen como interés fundamental la educación, pensando que el análisis y transformación de la educación no se hace desde una sola disciplina o profesión, sino con el trabajo, la reflexión y la acción de los diferentes actores que intervienen en ella: docentes, maestros, pedagogos, comunidades, padres de familia, pueblos, sindicatos, estudiantes y otras organizaciones sociales. Hoy es necesario un diálogo entre normalistas y pedagogos que ayuden a la defensa de la educación pública, que persigue su transformación y mejora, ya que la educación que necesitamos los mexicanos es una educación pública que incluya lo mejor de las ciencias y las humanidades, y por lo tanto lo mejor del normalismo y la pedagogía. El conocer la situación y problemas de la pedagogía y el normalismo implica también la defensa de las humanidades y de la educación pública. Ante ello surge esta sesión del seminario titulada Pedagogía y Normalismo en la Educación de México, y para ello se trabajará por medio de algunas preguntas que nuestros ponentes trabajarán a lo largo de la sesión del seminario. Voy a formular, digamos, la pregunta, quien quiera tomar la palabra,
si solo es una persona está bien, me parece que la dinámica es que los tres tengan la voz. Y de entrada, también quiero decir que al final, digamos, de la participación de los ponentes, quien quiera formular alguna pregunta en torno de lo que se va comentando o de lo que se va diciendo, lo haremos, sus emisiones serán al final, ¿no? Es necesario que recordar después que anoten, vayan anotando sus preguntas para que no se olviden. Hago un paréntesis rápido que se me pasó al inicio de esto. Recuerden que existen, han estado o hay eventualidades, entonces si llegara a suscitarse alguna, este espacio tiene como, digamos, desalojo. Del lado, cuando salimos de este recinto, del lado izquierdo, hay una salida para entrar al jardín Rosario Castellanos, y también podemos salir de este lado, del lado derecho, del lado de la entrada, digamos, o lo que es la fuente de la biblioteca. Entonces, cierro mi paréntesis. Formulo la pregunta, la primera pregunta: ¿cuál es la situación de la educación como proyecto en México? ¿Quién quiere iniciar? ¿Quién quiere abrir? Adelante. Bueno, yo creo que primero hay que plantear cuál es la situación que tenemos en México con respecto a la educación. Y bueno, principalmente tenemos un sexenio en el que se ha destinado una buena parte del presupuesto específicamente a infraestructura. Esto, bueno, aunado con el nuevo modelo curricular y la reforma educativa que han prevalecido durante todo este periodo. Y bueno, se han descuidado algunos elementos que son básicos y que son necesarios para mejorar el desempeño de los estudiantes en lo que es ciencias, matemáticas y lectura. Estamos hablando de que poco más de 47 millones de pesos ha sido destinado precisamente a mejorar las condiciones de las escuelas, más allá de preocuparse por atender lo que es el rezago educativo. ¿Sí? Actualmente, según el INEGI, tenemos 38 millones de personas en una situación de rezago, y bueno, esto habla de la poca responsabilidad de nuestras autoridades para atender ese y otros rubros que también son importantes. Esto quiere decir, bueno, que el Estado mexicano ha incumplido en la responsabilidad de garantizar el derecho a educación en todos los niveles. Y bueno, le ha dado prioridad específicamente al rubro que compete a reforma educativa, dejando de lado específicamente lo que es calidad, lo que es la permanencia, la escolaridad, el nivel y distribución de gasto público y el desarrollo de competencias, tanto en lectura, en ciencias, matemáticas y en otros aspectos. Me parece que tenemos en México 32 realidades educativas, no una, porque dependen mucho de los contextos socioeconómicos de cada entidad. Y obviamente las desigualdades son muchísimas entre estados. Y bueno, básicamente creo que sería la situación que tenemos. Y bueno, yo me plantearía una pregunta más, ¿no? ¿Realmente tenemos un proyecto educativo en México? Dadas las condiciones que hemos visto, sobre todo en estos últimos 6 años, y ya traíamos algunos problemas en los sexenios anteriores, pues ahorita en este terminaron de salir a la luz muchos de los problemas que hay, y se ha atendido solamente pues un rubro prioritario, ¿no? Que es el de evaluar, el de dar cumplimiento a los requerimientos que los organismos internacionales nos van marcando para poder otorgar presupuesto o para poder dar préstamos a México en aras de atender ciertos programas que desde los organismos internacionales son importantes. Buenas tardes. Al respecto de esto, bueno, primero agradecerles la invitación y sobre el tema. Muy bien apunta la maestra Claudia Amanda. Yo solo abundaría sobre esto con las preguntas que nos hizo llegar también el profesor, que parece cada una para tesis de doctorado, sobre todo la situación de la educación en México, un poco complementando a lo que ya dijo la maestra.
bueno, pues está actual en crisis permanente, que ya tiene pues algunas décadas, ¿no? Desde mi perspectiva, que es desde la universidad, y qué bueno que estemos ahora sí dialogando con los que están en campo, ¿no? Con los normalistas. Entre otras cosas, bueno, primero, porque el sistema educativo nacional se debate, como bien dice la profesora, entre lo que mandatan los organismos internacionales, pero también en la dilución de lo que fue el proyecto revolucionario mexicano, ¿no? Y eso fue el impacto de la construcción de la escuela mexicana y el proyecto educativo nacional, que está también diluido, que no está claro. Y por otro lado también, junto con los organismos internacionales, por todo el giro neoliberal que ha sucedido en los últimos 30 años y esto cómo ha ido afectando el proyecto educativo y sobre todo la noción de escuela, ¿no? El neoliberalismo, desde mi perspectiva, diluye la noción de escuela y educación como el acto de formar ciudadanos, ¿no? Y es como comenta la maestra, se vuelve nada más una serie de normas para la transmisión de conocimientos específicos que puedan ser mirados, evaluados temporalmente y que tengan ciertos resultados para hacer rankings, ¿no? Y la idea de la construcción del sujeto, del ciudadano, como parte de un proyecto nacional, pero también como parte de un proyecto de humanización, se diluye entre todas estas formas contemporáneas que vemos civilizatorias. Y por lo tanto también entiendo que hay otra cosa que quisiera poner sobre la mesa. La crisis de la escuela se ve también, como bien menciona la maestra, con esto del rezago educativo y su vinculación con la promesa rota de educación igual a movilidad social, ¿no? Que ese también es un fenómeno contemporáneo donde ya educarme que me servía para la movilidad social, para encontrar un trabajo, para tener un salario, esa promesa está rota, ya no está cumpliendo esa función y sin embargo las múltiples otras funciones que cumple la escuela están desdibujadas o invisibilizadas, lo cual también agrava esta crisis. Y la escuela pública como este espacio también que cada vez más precarizado, ¿no? Como el nuevo espacio de exclusión en lugar de ser, como era en el proyecto revolucionario, el proyecto de inclusión. Gracias. Buenas tardes. Bueno, también agradeciendo de entrada la invitación a este evento, particularmente del seminario. Yo coincido un poco más con la idea de Marlene, sin que deje recuperar lo que dice Amanda, porque me parece que, retomando a Rigal, tenemos que ver una crisis estructural que afecta a todos los ámbitos de la vida social, política, económica, y esta crisis, como dice él en un sentido gramsciano, es un punto en el que no acaba de morir algo y no acaba de nacer lo otro, ¿no? Y desde esa perspectiva entonces se plantea, ya hablando de esto, decir, bueno, ¿y entonces la educación también está en crisis? Por supuesto que sí. Y se plantea él mismo cuál es el sentido entonces de educar, que así se llama el libro, y el sentido de la escuela. Y a partir de aquí se puede hacer una recuperación para ver cómo efectivamente el modelo que él denomina neo-neo, porque es la suma del neoliberalismo con el neoconservadurismo, le han impreso características y tendencias muy peculiares a la educación en general, como un sistema de creencias que forma hábitos en la sociedad, etc., y al sistema escolar de manera particular, de tal manera que estas características que todos conocemos, el mercado de por medio, el individualismo, la meritocracia, la competitividad, etcétera, etcétera, que en una caricatura bien dibujó Quino respecto a enseñarle al hijo cómo eran todos los valores, han venido imprimiendo y sí, rompiendo esta promesa que dice Marlene. El proyecto liberal, digamos, que se instauró en México a partir de concebir el progreso y un humanismo para liberar al hombre, fue roto también con un pensamiento posmoderno que empieza a trastocar todos los valores, y el primero es esta ruptura con la concepción del Estado benefactor, que tiene que abocarse principalmente a las cuestiones de educación, de salud, etc. Y el modelo neoliberal, neoconservador, viene
a romper con esto vía, efectivamente, los organismos internacionales que ahora se han dado en llamar consensos, ¿sí? Como si realmente el consenso fuera de toda la población. Es un grupo que determina las características. Y entonces lo que tendríamos que decir es que esta idea globalizadora, la idea global, etcétera, bueno, ha propiciado en nuestro país una profunda crisis que no acaba por definir, pero que sí está instaurando en la estructura psíquica, en actos de todos, ciertos valores, ¿no? Y con ello lo que creo es que, sin estar definidos, sí están contraponiéndose dos grandes proyectos educativos. Uno hegemónico, ¿sí? Pero también un proyecto contrahegemónico, que más adelante quizá convenga hablar en otra pregunta, pero ahí está. Yo creo que eso es lo que se vive ahorita a nivel de educación, de sistema escolar, de la escuela, y por supuesto tendríamos que ver ya la cuestión del normalismo, de la profesión del pedagogo, etc. Buenas tardes a todos. Nosotros desde el seminario agradecemos que hayan aceptado la invitación para participar en este intercambio de ideas, diálogo, confrontaciones también en algún momento, porque es necesario no estar de acuerdo en algunas cuestiones. Y también agradecemos a los que están aquí para escucharnos por la importancia que tiene el preguntarnos desde nuestras propias condiciones acerca del normalismo y acerca de la pedagogía. Y esto conlleva a la primera pregunta que se plantea desde el Seminario de Perspectivas Críticas en Educación de México y Latinoamérica, que es sobre la situación de la educación. ¿Por qué plantear esta pregunta? Porque ¿cuál es el papel de los normalistas y el papel de los pedagogos en los diferentes procesos educativos y ubicar en qué situación nos encontramos? Y como mencionan las maestras y el profesor, nos encontramos en una situación de tremenda crisis educativa, social, cultural, política y económica, que creo que van de la mano. Y como mencionaba el profesor Juan Manuel, es una crisis que no solamente atraviesa al sistema educativo, sino a otras dimensiones de la realidad. Pero bueno, aquí lo que nosotros venimos a platicar o a discutir es, bueno, esta crisis y esta situación de la educación, ¿cómo la estamos viviendo cada uno y cómo la estamos analizando? Hay ciertas cuestiones que, como mencionaba el profesor Juan Manuel Rendón, me llevaría a pensar sobre qué situación nos encontramos en una situación de crisis, pero también, como mencionaban ya los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de que la educación se encuentra en un proceso de disputa, en un proceso de ubicar cuáles son los graves problemas que tenemos, y como decía la profesora Marlene, que no es de este sexenio, no es de estos años, no es solamente de la reforma educativa, que por supuesto tendríamos que estar ubicando cómo podríamos hasta estar llamando esta educación que estamos viviendo. Y una de las primeras cuestiones es, ¿por qué es tan importante este proyecto social, cultural y político que es la educación? ¿Por qué para los partidos, los proyectos es importante, pero al mismo tiempo hay pocas visiones más visibles de cómo nos articulamos entre todos para confrontar esta crisis que todos compartimos, que todos nos está doliendo o preocupando? Sin embargo, ¿qué más podríamos estar mencionando sobre esta crisis? Desde este espacio consideramos que es una crisis que, por ejemplo, al confrontar proyectos educativos diferentes, por una parte, ¿cómo podríamos llamar a la educación que está impulsando el neoliberalismo? Y con esto,
que voy a mencionar, tal vez algunos no estén de acuerdo y otros sí, de que este proyecto educativo que ha impulsado el gobierno desde los últimos 30 años hasta este momento de la reforma educativa para el 2013, que ahora cuestiona mucho a los docentes en la educación básica, pero que pronto va a empezar a cuestionar más fuerte a educación media superior y educación superior, es un proyecto educativo que le podemos llamar un proyecto educativo sobre la calidad, que apunta a tratar de ordenar, sistematizar, cuantificar lo que ciertos grupos mencionan o dicen que es la calidad. Sin embargo, cuando analizamos algunas cuestiones sobre la calidad, o pedagogos importantes como Pablo Gentili, mencionaría que el proyecto de la calidad es una retórica conservadora para impulsar ciertas ideas, ciertos parámetros, ciertas normatividades para justificar que ciertos procesos que provienen del mundo empresarial se estén llevando a cabo en el mundo de la educación. Y que además, cuando lo transitas al mundo de la educación, no es tan claro a qué nos estamos refiriendo como calidad, porque un cuestionamiento constante que lo hace la psicología, la pedagogía, la filosofía, es cómo medimos el conocimiento, cómo medimos las habilidades. Pero además es tramposo el discurso de la calidad o el discurso conservador, porque por ejemplo en algunos de los discursos por competencias ahora niegan que sea importante alcanzar el conocimiento, sino que ponen que lo que tenemos que alcanzar son las competencias. Y de hecho, por ejemplo, ustedes pueden observar en los documentos de la reforma de la educación media superior y mencionan que ya no quieren medir el conocimiento, quieren medir las competencias. ¿Qué será eso? ¿Y cómo se hace? Bueno, frente a este tipo de cuestiones, pues lo que estamos en crisis también es en nuestro propio lenguaje, de qué estamos comprendiendo por conocimiento, qué estamos comprendiendo por educación, cuáles son nuestros objetivos a formar o qué tipo de ser humano se aspira a formar. Porque, aunque no lo dicen abiertamente el discurso del gobierno, pues impulsa abiertamente la formación del capital humano, pero un capital humano para determinado tipo de habilidades dentro de las empresas. Sin embargo, cada día hay menos trabajo para los jóvenes y para los estudiantes dentro de las mismas empresas. Entonces, ¿en qué lugar y en qué sitio nos encontramos los jóvenes o los niños cuando, a pesar de que sí se formen a los seres humanos como capital humano, y con esto podríamos decir como no sujetos, como decía la maestra Marlene, ¿para dónde vamos? Bueno, hasta ahí la dejaré. Gracias. Resaltan 4 conceptos, 3, en mi opinión. Realidades, que lo tocó la maestra Amanda. Supongo que enfocado a los 32 estados de la República, pero sus matices, ¿no?, se abren, ¿no? Lo urbano, lo no urbano, lo semi, la sierra, etcétera, etcétera. Es mucho más complejo todavía. Lo que diluye, ¿qué diluye? Maestra Marlene, lo que mencionó al final, como ejemplo, ¿no? El asunto del sujeto. Llevaríamos a discusión también hoy, que estamos entendiendo como sujeto, o no. Está dado. Otros ejemplos, ¿no? Crisis. El concepto crisis me parece fundamental y tiene que ver con, digamos, hasta puede decirse que esa sistematicidad de crisis que se ha venido dando de décadas atrás. Aquí, digamos, este punto de crisis no sería bueno que exista. Solo así quizá nos estamos dando cuenta hacia dónde vamos o qué estamos haciendo. Y qué bueno que quizá en este momento hay muchas inquietudes y hay una contra. Voy a la siguiente pregunta, profesores. ¿Cuál ha sido el papel de la pedagogía y del normalismo en la construcción del proyecto educativo actual y de la política educativa? ¿Quién quiere comenzar? ¿Seguimos el mismo orden? Adelante. Así como quiera. ¿Qué comienza la más? Le dejamos a Armando.
Bueno, sobre esta pregunta 2 hablaré menos del normalismo, dejaré a los profesores, hablaré más de la pedagogía, pero hablaré de la pedagogía que se hace en esta facultad, que es de la que puedo hablar, de la Facultad de Filosofía y Letras, porque la tradición pedagógica actualmente no es lo mismo, tiene diferentes cambios, ¿no? Hablaré de la que se produce aquí por una razón. En esta facultad, primero aparece el posgrado, el doctorado en pedagogía y la maestría que la licenciatura. La licenciatura va a aparecer hasta los años 60. ¿Y por qué en esta facultad y por qué no apareció en otras partes de la UNAM? Bueno, primero aparece en esta facultad porque es parte de la filosofía, ¿no? De ahí se deriva, junto con también los trabajos de historia, digamos, es como un pequeño, sale de ahí de la filosofía de la educación, y la pedagogía que se realiza en esta universidad recupera, sobre todo mantiene una tradición humanista de esta casa, con énfasis sobre todo en la filosofía de la educación y en la historia de la educación. Posteriormente, ya después del posgrado, en los años 60, el doctor Larroyo, que es el autor de la ciencia de la educación, ¿no? Que busca cómo es necesario que la pedagogía acompañe los procesos del normalismo, pero que también acompañe las formas de llevar el conocimiento escolar con la ciencia educativa, con las prácticas de la educativa, es que se llega a los años 60 a la formación de la disciplina como licenciatura aquí en la universidad. Así que ahí ya empiezo a aterrizar en la pregunta. Digamos que para el tipo de pedagogía que se hace en esta facultad, que tampoco podría hablar por las FES, la pedagogía estaría idealmente orientando las acciones del espacio escolar y más específicamente en un momento exitosamente del sistema educativo nacional. Sin embargo, me parece, desde esta realidad, observo distanciada la pedagogía que se realiza en la universidad con el normalismo, ¿no? Creo que nuestra herencia, que es muy rica de producir pensamiento pedagógico, pensamiento sobre lo educativo, de la construcción del humano, del sujeto que se transforma en otra cosa, de esta transición de estar un sujeto que se mueve a través de la práctica educativa, el florecimiento humano y muchas otras cosas de las que podríamos hablar si quieren más adelante, nos mantiene en un capullo reflexivo y no nos hace mirar hacia la práctica cotidiana, que es la que tiene el normalismo mexicano, también con su propia tradición intelectual incluso, y a veces no nos tocamos, a veces sí, pero es como así, luego otra vez nos separamos y luego otra vez. Entonces, en este momento de crisis, me parece que afortunadamente está cambiando esta mirada de ruptura o de alejamiento, que cada vez sabemos que tenemos que estar más en interlocución, que tanto investigadores, profesores como estudiantes están más preocupados en el acercamiento al normalismo, que la crisis que detonó también epistémicamente toda la reforma educativa mexicana, que generó cimbró, ¿no?, a todos los espacios de educación superior que se piensa la educación, nos hizo regresar la mirada y entonces sí voltear a verlo, ¿no? Y vuelvo, ya para ir cerrando, ¿por qué hablo de lo que pasa en esta facultad? Bueno, porque evidentemente hay otras tradiciones, ¿no? Está la pedagogía que se hace en la Iberoamericana, que hace en La Salle, que trae toda la tradición religiosa de 500 o más años, entonces ellos tienen otra manera de incidir, y las formas que ahora están haciendo las FES, Aragón y Acatlán, que tienen una práctica más vinculada a la investigación cuantitativa, cualitativa, a la incidencia, o el mismo DIE, ¿no? El mismo día que también genera un florecimiento de la mirada hacia el normalismo, porque ahí hay un campo de acción, y como nosotros desde la tradición humanista hay muchísima producción teórica, poco acercamiento, y me parece que eso hay que irlo rompiendo y hay que generar cada vez más sinergias entre estas dos miradas. Me parece que juntos se puede realmente lograr respuestas a la crisis de la que hablamos. Gracias. La verdad es que la pregunta no es nada sencilla. Me parece que Marlene ha abordado de manera muy precisa cómo se ha ido desarrollando estas convergencias, divergencias, etc. Creo que en principio, y ahora por un lado diría yo, tengo que hablar más del normalismo, pero sí, cuando nos plantearon la pregunta decían, bueno, creo que habría que establecer que la pedagogía
como un constructo teórico, como una reflexión sobre la praxis social de la educación, tendríamos que verla cómo incide o no con el normalismo, que tiene su peculiaridad. Y el normalismo, algunos lo definen como un sistema cultural que plantea contextos ideológicos, institucionales, etos profesionales, discursos pedagógicos que tienen que ver con la vida cotidiana del quehacer y de las escuelas normales. Alguien más dice, bueno, el normalismo no es difícil definirlo. En alguna ocasión consulté un documento que traía como 50 definiciones de normalismo, ¿no? Y algunos dicen, bueno, pues en todo caso es más que nada es un conjunto de representaciones sociales que traen imaginarios también respecto a qué es esto, ¿no? Sin embargo, y obviamente todo esto se ha ido desarrollando en contextos históricos que permitirían entender. Miren, creo que muchos saben que originalmente el surgimiento de las normales, con el nombre normal, donde se iba a enseñar la norma, la pauta de la enseñanza, surge en un contexto en el que le proponen al Estado mexicano que las normales estén adscritas a la universidad, ¿sí? Y en principio esta idea estaba como cuajando, pero hacia 1880 y tantos, Justo Sierra dice, no, momento. La universidad reclama un espacio autónomo para desarrollar libremente la investigación y la teoría. Las normales no, esas tienen que estar bajo la tutela del Estado, porque, y aunque no lo explica, pero obviamente la formación de los maestros, sobre todo, que en este caso estaba dirigido a la educación básica, reclamaba, y sigue reclamando desde mi perspectiva, un control que tiene que ver con lo ideológico, con lo social, con lo político. Entonces, a partir de allí empieza a desarrollarse esto que en algunos momentos llegó a establecerse como, pues sí, los universitarios saben mucho de pedagogía, pero no saben enseñar, y los normalistas saben enseñar aunque no sepan nada de pedagogía, ¿no? Esto es algo que me parece que es que en cierta forma tenemos que también desmitificar, porque, y más ahora en el contexto de una reforma educativa que está reconfigurando la escuela, la educación, y le está asignando nuevos papeles. Yo les puedo decir que y esto no significa descalificar o calificar a unos, vamos a una primaria a observar a los estudiantes normalistas en su práctica y nos encontramos, ahora ustedes lo saben, como dijo Nuño en su momento, cualquiera puede ser maestro, entonces hacen un examen, y tiene que ver con todo este modelo neoliberal. Ahora, la presencia de maestros de inglés, los maestros de inglés, no sé, les llamó la atención, hicieron un examen, pasaron, trabajan 1, 2, 3 meses y se van. No pueden. El salario quizá no les resulta satisfactorio, el trabajar con pequeños, que no es nada fácil, acaban yéndose, y entonces esto va a plantear, más adelante quizá lo trabaje, esta idea de que ahora intentan imponer un plan de estudios con 5 o 6 semestres de inglés y que los maestros, los futuros maestros de primaria o educadoras también quizá, se certifiquen con un nivel muy alto en inglés porque simplemente no están pudiendo cubrirlo en inglés. Pero bueno, todo esto tiene que ver con esta idea de la relación entre el papel que se pide aquí de la pedagogía y el normalismo. Es mucho más complejo porque todo esto se tiene que analizar a la luz de cómo ha venido desarrollándose. Por último, porque es muy largo, lo cierto es que incluso no podemos hablar de un normalismo. Hay muchas formas. Hoy
Y bueno, ya hice la presentación, está con nosotros Leobe, gran amigo, él es director de la Normal José Santos Valdés. La Normal José Santos Valdés no es oficial, es la normal que surge por acuerdo del partido Morena y decide instaurar en cada delegación donde ganó, en la Ciudad de México, una escuela superior. Y en Tlalpan pone una escuela de medicina, y en la Cuauhtémoc pone una escuela de Derecho, y en Azcapotzalco una de Administración, y en Tláhuac Ingeniería, y en Xochimilco, como el que ganó la delegación es un médico que trabajaba como maestro, pues ahí hay que poner una normal como una forma de reconocimiento. Y esa es una concepción de normalismo que está en algo que yo respeto y admiro mucho, porque es un verdadero proyecto socioeducativo que se está armando como un proyecto contrahegemónico. Pero históricamente se desarrollaron por condiciones históricas y políticas dos tipos de normalismo. El que surge con las normales rurales, en esta idea de hay que enseñarle a los pobres con los pobres, no sé si me explico con ello, es decir, vamos a formar a maestros para los pobres, pero que salgan de ese mismo contexto, y las normales urbanas empiezan como a elitizarse en cierto sentido, porque no es el mismo quehacer que las normales rurales. E incluso tienen históricamente una fuerte injerencia política. Si no volteamos a ver de dónde sale un Longitud Barrios y gente así, no salió de la nada, sino de cómo en ciertos estados se fue configurando un poder político con el magisterio, Hidalgo, Guerrero, etcétera, ¿no? Entonces, creo que todo esto hay que analizarlo en vías de ver cómo se está configurando o cómo se ha venido configurando el proyecto de educativo actual. No es nada sencillo, solamente aporté algunos elementos, pero aquí habría que verlo en términos, uno, de la pedagogía como constructo teórico, de las profesiones o de la formación de profesionales de la educación, que en estos momentos podríamos, con todas las diferencias que también ya marcó Marlene, decir que están por lo menos en tres dimensiones, ¿no? Las universidades con estas diferencias, la universidad pedagógica con sus características propias, y las escuelas normales. Y aquí, decía yo, haciendo la distinción de una escuela de carácter muy popular, como también en su momento existió la normal popular con una tradición comunista, ¿no? Gracias. Bueno, retomando la idea de la maestra Marlene y de Juan Manuel, yo soy pedagoga, egresada de esta institución, es mi alma mater, pero tengo 23 años trabajando en el subsistema de educación normal. Bueno, de entrada, como pedagogos, pues tenemos una gama de actividades posibles a desarrollar. Podemos, no sé, vincularnos con la investigación, con la docencia, con el desarrollo profesional, entre muchas otras actividades. Durkheim afirma que, bueno, esta idea de combinar diferentes actividades y que se expresan en la naturaleza misma que tiene el pedagogo, pues hace que tenga una misión que es la misión de orientar, de acuerdo a lo que dice Durkheim. Y bueno, en este sentido me parece que el caso del normalismo pues surge con un proyecto específico que es formar para personal o profesionales para poder implementar estrategias didácticas, curriculares, sí, vinculadas más hacia la formación de niños y jóvenes. Eso obviamente el pedagogo no lo desarrolla durante la formación. Sin embargo, tanto la pedagogía como el normalismo deberían de ser
los pilares del sistema educativo. Deberíamos de ser tanto pedagogos como normalistas quienes pudieran estar diseñando políticas educativas, más allá solamente de instrumentarlas, más allá solamente de llevarlas al aula o a la escuela. Sin embargo, bueno, pues tenemos aportaciones de cualquier otra disciplina, menos la de pedagogos y normalistas. Creo que esa es la gran debilidad que tenemos, independientemente del tipo de formación que en cada uno de los profesionales desarrollamos en nuestras instituciones. Y bueno, tristemente veo la carencia que tenemos los pedagogos en la parte práctica, en la parte de didáctica como tal. Podemos hacer mil cosas, pero esa habilidad que tienen los normalistas, esa no la tiene ningún otro profesional de ninguna otra carrera. Entonces creo que hay esta debilidad por parte de los que formamos, tanto pedagogos como normalistas, y tendría que ser una tarea que habría que recuperar, sobre todo en aras de tener mayor injerencia, sobre todo en el diseño de políticas públicas enfocadas precisamente a salvaguardar lo más importante que tenemos, que es la educación, y que eso pues marca pues lo que es un país, lo que debería de ser un país, ¿no? Entonces, como les planteaba en un principio, en mi primera participación, pues tenemos niveles altísimos de deserción, de rezago, no tenemos cobertura, aunque bueno, nos pueden decir que estamos a la vanguardia de cualquier sistema educativo. Realmente tenemos carencias muy fuertes y que tendríamos que estar planteándonos proyectos más sólidos, sobre todo en aras de tener mejores condiciones para la juventud y obviamente pues que se refleje en un país culto, en un país con mejores oportunidades para niños y jóvenes. A nosotros, al estar construyendo esta pregunta y viendo que también es bastante amplia, queremos hacer el comentario en relación un poco sobre la reforma educativa del 2013 y de lo que se ha estado viviendo en estos últimos años. Entonces la respuesta va en relación a eso. Y sin olvidar un poco la cuestión histórica de la historia de la educación y de la historia de la pedagogía, como marcaba Marlene, de que han participado grandes pensadores, normalistas y pedagogos en la construcción del sistema educativo, y eso ha pasado en nuestra historia de la educación y que es necesario recuperarlo constantemente para fortalecer y para argumentar que es necesario la participación de los pedagogos y los normalistas en la construcción del proyecto educativo que se necesita y de la política educativa, porque, como mencionaba la maestra Amanda, uno de los problemas que tenemos es que directamente muchas veces los que salimos o los que se forman directamente en pedagogía pocas veces tienen una participación directa en la política educativa, que es un cuestionamiento directo que se hace de por qué un secretario de educación no es o pedagogo o normalista, que son los que están más cercanos al fenómeno educativo. Y eso es muy importante cuestionarlo y estarlo viendo constantemente, porque en algunos momentos es muy importante la educación, a veces, y se toma como eslogan. Sin embargo, los que conducen la educación pocas veces son o especialistas o escriben libros de "señor, quítame por favor, desaparece a mi suegra", o como Josefina Vázquez Mota, que era su mayor, o hazme viuda, no hazme autoviuda. Dios mío, o sea, estas circunstancias y esas contradicciones de este México que tenemos, de que quién es el secretario de Educación o quiénes son los que toman las decisiones más importantes en una dimensión ya sea política, antropológica y epistemológica para la formación de los seres humanos que tenemos. En ese sentido quisiera, me voy a limitar a mi respuesta sobre la reforma educativa y mencionar sobre dos dimensiones: si la participación es teórica o si la participación es práctica de los pedagogos. Como lo mencionaban los compañeros,
pues nosotros hablamos desde lo que nos toca, ¿no? Somos pedagogos y otros somos normalistas, y otros son normalistas y pedagogos, que eso es muy interesante. Cómo te conviertes en profesor o en maestro, en el aula, en la realidad, con las contradicciones y a veces con el dolor. Porque en la historia del normalismo son confrontar constantemente lo que vive la realidad, una realidad rural o urbana, pero en el límite o en la periferia. Sobre la respuesta de la participación teórica, es como muy interesante observar que los que han construido la pedagogía, o podríamos mencionar un poco como una pedagogía neoliberal, que en este momento es la que tiene mucho impacto en la reforma educativa, donde busca formar el capital humano y al mismo tiempo, como marcaba Pablo Gentili en un texto que habla sobre el consenso de Washington, es formarlos como consumistas. Es muy interesante ver que sí ha habido textos, libros, publicaciones de la misma universidad, ya sea de la UPN, de la UNAM, etcétera, donde ciertos discursos como la calidad o las competencias se empezaron a interpretar y a traducir para el lenguaje pedagógico. Eso es muy interesante porque se fue construyendo como el bagaje conceptual para que entrara en la dinámica cotidiana de los mismos profesores. Y cuando eres profesor, un profesor te pregunta hace unos años, ¿y cómo se resuelven las competencias? De hecho todavía es, ¿y cómo se hace eso? ¿Por qué? Porque están formados en otra tradición didáctica y más clara sobre la cuestión de construir objetivos, de vincularse directamente con los estudiantes, resolver un problema educativo pedagógico, pero conceptos como competencia o calidad nunca son como muy claros para los profesores, aunque hay textos que prefiero no decir quiénes o cuáles, porque hay una necesidad como de ir integrando en el discurso, y sí hay una participación, pero como traductores, porque muchas de esas líneas o esas ideas, pues como sabemos, vienen de organizaciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, y que además, como se demuestra, lo de la reforma que pasa aquí en México no es una reforma solamente nacional, es un movimiento de reforma a nivel mundial, como ya señala un miembro y otros, pero aquí vamos a tomar un poco lo que se ha trabajado en el seminario de perspectivas críticas en educación, que se llama Mauro Harkin, que señala que el movimiento de reforma es un movimiento mundial, impulsado desde la nueva derecha, que son los empresarios. Entonces, en ese sentido es importante ir viendo cómo se va integrando, se va construyendo esta pedagogía que podría ser neoliberal, sin embargo, que no se dice abiertamente. Además, por ejemplo, diría Adriana Puigros a nivel internacional, que el neoliberalismo tiene la capacidad de integrar conceptos de diferentes tradiciones críticas, ya sea de Piaget, ya sea de la pedagogía crítica de Michael Apple, Peter McLaren, lo que sea, siempre y cuando no cuestione las bases fundamentales como lo epistemológico, lo antropológico o lo político. Entonces, en ese sentido, sí hay una participación teórica, que no sea abiertamente, pues bueno, ese es otro tipo de cuestiones, pero al mismo tiempo hay una contradicción muy fuerte. Ya el año pasado, o en los años pasados, Manuel Pérez Rocha, ex rector de la UACM, señalaba una cosa muy interesante, decía, la reforma educativa tiene pedagogía, pero no hay pedagogos. ¿Y a qué puede estarse refiriendo? A que las decisiones más fuertes y más importantes